Bueno, queridos amigos, vamos a continuar con métodos de balanceo de ecuaciones químicas. Vamos a hacer el segundo método, que ya es un método para ecuaciones redox, o sea, de compuestos donde hay elementos que oxidan y reducen. Después de eso vamos a hacer el método redox, que es ya sin reacciones, el ion electrón también que es sin reacciones, se trabaja con iones, y el algebraico, que es un método matemático. Para este segundo método, que es el método de número de oxidación, vamos a plantearnos también dos ejemplos para poder verificar cómo es el método de balanceo por el método de intercambio electrónico, ¿ya? Primero vamos a decir los pasos que vamos a seguir. Siempre existe una secuencia. Lo primero, el primer paso que tenemos es escribir correctamente lo que es la reacción química. Después vamos a, como segundo paso, tenemos que identificar todos los átomos que cambiaron el número de oxidación y escribir encima de cada elemento su valencia con la que cambia. O sea, tenemos que anotarnos en cada elemento cuánto es ese número de oxidación que está cambiando. Tenemos que ser capaces de verificar cuáles son los compuestos que oxidan y reducen. Como tercer paso, tenemos que encontrar el número de electrones que transfiere cada uno de los elementos que oxida y reduce. Este es un paso fundamental porque tenemos que ser capaces de ver cuántos electrones tiene tanto en los reactantes y cuántos ha perdido o ganado en los productos. Los electrones totales se escriben debajo de cada compuesto. Esto nos dice exclusivamente para este método, donde vamos a escribir los electrones totales de cada elemento que oxida y reduce, cada compuesto en realidad. Quinto paso, tenemos que estos electrones se van a intercambiar como coeficientes estequiométricos, tanto del oxidante al reductor y del reductor al oxidante. Este intercambio de electrones no siempre resulta en los reactivos o a veces en los productos. Entonces, eso tenemos que ser capaces de verificar en qué lado vamos a hacer el intercambio de electrones. Completar los demás coeficientes. A partir de estos coeficientes estequiométricos del paso 5, nosotros tenemos que ser capaces de completar los demás coeficientes estequiométricos en base a los que ya hemos intercambiado. Entonces es como un balanceo al tanteo, pero ya vamos a tener una base de cálculo que va a ser los coeficientes estequiométricos que hemos intercambiado. Luego, primero se verifica como método al tanteo los metales, no metales, hidrógenos, oxígenos. Luego realizamos una tabla para verificar que estamos yendo por buen camino. Siempre la tabla se lo puede hacer al inicio para ver que estamos balanceando correctamente. Método del número de oxidación o también llamado el método de intercambio electrónico. Tenemos como ejemplo 1 a esta reacción o esta ecuación química donde tenemos el dicromato de sodio más el cloruro ferroso más el ácido clorhídrico. Esos serían nuestros reactantes y como producto, flecha de reacción, tenemos el cloruro crómico, cloruro férrico, cloruro de sodio y una molécula de agua. Entonces, esto tendríamos como los productos. Esta es nuestra ecuación química que vamos a balancear por el método de número de oxidación. Como pueden ver, ya no es una ecuación química sencilla, entonces no podemos igualarlo al tanteo, ¿ya? Tal vez algunos son capaces, pero sin embargo van a tardar mucho. Entonces, por eso existen estos métodos para balanceo de ecuaciones químicas. Empezamos colocando de los elementos que están oxidando y reduciendo, entonces tenemos que ser capaces. Por ejemplo, aquí vemos muy claramente el cromo que está con 6 más, pasa a 3 más. El hierro que está con 2 más, a 3 más. Esos serían nuestros compuestos. Entonces vamos a colocar, como dice el procedimiento anterior, que debajo de cada elemento su carga eléctrica. Ahí tenemos 6 más, 2 más, 3 más, 3 más. ¿Cuál es el que oxida? ¿Cuál es el que reduce?
El que oxida siempre va a ser el que va a aumentar de valencia, pues en este caso va a ser el hierro de 2 más a 3 más, y el que reduce, el que va a reducir obviamente de 6 más a 3 más. En este caso sería el que reduce el cromo, nuestro agente eh, oxidante, se puede decir, porque reduce y hace que el otro se oxide. Si hay uno que reduce, entonces hay otro que oxida. Gracias a este que reduce, este otro va a oxidar. Entonces el otro es el compuesto que oxida, el hierro, el elemento, ¿no? De 2 más a 3 más. Ese sería el segundo paso. Hay que verificar cuáles son los que reducen. A veces son dos que reducen o dos que oxidan, dos elementos. Pero siempre hay uno mínimamente, un elemento que oxida y un elemento que reduce. Entonces, como ya tenemos las valencias de los compuestos, elementos que están oxidando y reduciendo, el siguiente paso sería verificar cuántos electrones van a intercambiar. Entonces, para eso nos escribimos eh, unas líneas donde decimos que el cromo que reduce de 6 más a 3 más, claramente podemos ver que reduce en 3 valencias o en 3 electrones. 6 a 3 más es 3. Pero como son dos cromos, aquí tenemos dos cromos en los reactivos, entonces ese 2 va a pasar a multiplicar al 3, perdón, a 3 electrones que había de 6 a 3, entonces en total van a intercambiar 6 electrones. Se repite, son 3 electrones los que están reduciendo, de 6 a 3 son 3, pero como son 2, estos 3 vamos a multiplicar por 2, lo cual va a ser en total 6 electrones. Lo mismo hacemos para el hierro. Analizamos, está de 2 más a 3 más, sería en una valencia o en un electrón, 2 más a 3 más, el hierro oxida de 2 más a 3 más en un electrón. Entonces solo intercambia un solo electrón, porque hay un hierro en los productos, un hierro en los reactantes, no hay más. Entonces solo intercambia un solo electrón. El siguiente paso, después de verificar cuántos electrones intercambia cada compuesto, es escribirlos debajo de cada compuesto. Por ejemplo, el 6 lo vamos a escribir aquí donde está el cromo, y para el hierro, un electrón bajo el cloruro ferroso. Ahí está. Verificamos si se pueden simplificar. En este caso, un electrón y 6 electrones no se simplifica, ya es el mínimo. Entonces, prácticamente podemos intercambiar. El 6 va a venir a multiplicar como coeficiente estequiométrico al cloruro ferroso, y un electrón va a multiplicar al dicromato de sodio. Entonces, anotamos esos coeficientes estequiométricos. Ahí está el 1 que intercambia y el 6 que intercambia al cloruro ferroso. Prácticamente este sería el procedimiento para poder empezar a balancear desde aquí a lo que es al tanteo. Por ejemplo, tenemos 6 hierros aquí y 2 sodios. Los metales empezamos, 6 hierros y 2 sodios en los reactivos, 6 hierros y 2 sodios. Entonces aumentamos 2 cromos también, que son metales, 2 cromos, que son metales. Aquí está, 2 cromos. Y empezamos a balancear los 6 hierros, los sodios, que serían 2, los sodios, que serían 2. Y a partir de eso volvemos a verificar. 6 hierros, 2 sodios, 2 sodios, 2 cromos, 2 cromos. Pasamos a los no metales, lo cual serían los ácidos, bueno, los cloros en realidad, los cloros, que serían los no metales. ¿Cuántos cloros tenemos en los productos? ¿Cuántos cloros tenemos en los reactivos? Aquí tenemos en los reactivos 6 por 2, 12. Aquí no hemos colocado ningún coeficiente estequiométrico, pero aquí los cloros pueden ver que ya están completados con sus coeficientes estequiométricos. Entonces podemos empezar por los productos. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18 más 6, 24. Más 2 cloros de aquí, 26 cloros. Aquí ya tenemos 12, para 26 sería 14 cloros que faltarían. Entonces aquí aumentamos un 14, 14 cloros. 14 por 1, 14, más 12, 6 por 2 es 12, serían los 20,
6 cloros que necesitamos. Ya están igualados los cloros, ahora los hidrógenos y oxígenos. Podemos pasar con los oxígenos, que solo hay 7 átomos de oxígeno, 1 por 7, 7. En los reactivos, en los productos solo tenemos uno, aquí que es la molécula de agua, entonces vamos a aumentar un 7, 7 oxígenos. Igualamos los hidrógenos, que serían 14 hidrógenos, 7 por 2, 14 hidrógenos. Estaría balanceado lo que es esta ecuación a partir del método de números de oxidación o intercambio electrónico. Hacemos nuestra tablita respectiva para verificar. Cantidad de hierros en los reactivos, 6, en los productos 6 también. Cantidad de cromos, hay 2 en los reactivos, 2 en los productos. Cantidad de sodios, hay 2 en los reactivos, 2 en los productos. Cloros, como dijimos, son 26, 14 más 12, 26. Y en los productos tenemos también los 26 cloros, que es al sumar 2 por 3, 6, más 18, más 2, 26 cloros. Los hidrógenos, tenemos 14 hidrógenos, en los productos 14 hidrógenos. Los oxígenos son 7 en los reactivos y en los productos 7. Entonces, esta es la tablita con la cual estamos verificando tanto que en reactivos y productos se cumple la cantidad de elementos que existe. Este es el ejemplo 1. Espero los comentarios y no olviden suscribirse al canal Química con Juan Carlos. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Ahí tenemos un segundo ejemplo que básicamente podríamos igualarlo también al tanteo, pero lo vamos a hacer por el método de número de oxidación para verificar que sí se puede igualar por este método. Lo mismo que el anterior, verificamos los elementos que oxidan y los elementos que reducen. Pero en este caso, claramente vemos que el cloro está con 0, aquí está como molécula de cloro gas. Del cloro gas pasa a el clorato. El clorato está con valencia 5 más. Luego aquí vemos el cloruro, que está con 1 menos. El cloro es el mismo elemento que estaría tanto oxidando y reduciendo. Y verificamos el calcio, no pasa nada, si con calcio con 2 más, 2 más. Oxígeno está con 2 menos, 2 menos. El hidrógeno está con 1 más, 1 más. Aquí, como pueden ver, no hay hidrógeno. Entonces, como aquí hay un hidróxido, claramente hay que aumentar moléculas de agua. Verificamos de cada uno. El cloro reduce de 0 a 1 menos. Y lo mismo pasa con el cloro, que oxida de 0 a 5 más, en 5 electrones. Verificamos las valencias de 0 a 5 y de 0 a 1 menos. El cloro es el único elemento tanto que oxida y que reduce. Entonces reduce el cloro de 0 a 1 menos y también oxida de 0 a 5. O sea, aumenta valencia y reduce su valencia. Entre el cloro reduce de 0 a 1 menos, sería un electrón lo que reduce, pero aquí podemos ver claramente que hay 2 electrones. Entonces intercambia en total 2 electrones, no solo uno. El mismo cloro oxida de 0 a 5, que son 5 electrones, pero como son 2 cloros también, entonces intercambia en total 2 por 5, 10 electrones. No solo 5, como son 2, sería 2 por 5, 10 electrones. Esta es la cantidad de electrones que intercambiamos. Pero, como pueden ver, aquí solo es un compuesto. Aquí no podemos hacer el intercambio electrónico. Entonces lo tenemos que hacer muy claramente en los productos de intercambio de electrones. Primero del cloro, que es 0 a 1, lo colocamos aquí abajo los 2 electrones. Y del cloro de 0 a 5 lo colocamos los 10 electrones debajo de ese compuesto, lo cual nos quedaría así, 2 electrones y 10 para este otro. Como podemos ver, son átomos que se pueden simplificar. El 10 se simplifica, el 2 simplificamos, lo cual nos va a quedar, en este caso 5 y en este caso 1. Mitad 1, mitad 5. Y esto es el número de electrones real que tenemos que intercambiar. El 5 viene aquí y el 1 viene aquí. 5 y 1.
A partir de estos dos coeficientes estequiométricos, es lo que empezamos a balancear nuestra ecuación. Empezamos con los metales. Aquí tenemos 5 calcios, 6 calcios, en total 6 calcios en los productos, entonces aumentamos un 6 delante del hidróxido de calcio para igualar los metales. Seguimos balanceando, ya hemos igualado metales, los no metales que serían en este caso el cloro. Aquí solo tenemos 1 por 2, 2 cloros, 5 por 2, 10 cloros. 10 cloros más 2, 12 cloros. Aquí tenemos 2. Entonces, si multiplicamos por 6, vamos a tener los 12 cloros que necesitábamos que existan en los reactivos, ¿no? Porque aquí hay 12. Luego vemos los hidrógenos. Como podemos ver, aquí no hay hidrógenos en los productos, entonces aumentamos lo que es la molécula de agua. Verificamos cuántos hidrógenos hay. Hay 6 por 2, 12 hidrógenos en los reactivos. Entonces, aquí aumentamos 6 moléculas de agua. 6 por 2, 12 hidrógenos. Los oxígenos lo mismo. 6 por 2, 12. Aquí hay 6 en el agua. Pero aquí también en el clorato tenemos 3 por 2, 6 oxígenos. Entonces, 6 más 6, 12. Están los 12 oxígenos. Prácticamente esta ecuación estaría balanceada por el método de número de oxidación o intercambio electrónico. ¿Qué sería esto? Hacemos nuestra tablita para verificar siempre. Entonces la cantidad de calcios, que serían 6 en los reactivos, 6 en los productos, cantidad de cloros, 12 en los reactivos, 12, 6 por 2, 12. Aquí hay cloros 2 más 10, 12 en los productos, los hidrógenos que serían 12, 12 y los oxígenos que serían 12, 6 más 6, 12 en los productos. Este sería el método de número de oxidación, el segundo ejemplo. Si hay alguna duda o consulta que desean hacer, lo pueden hacer en los comentarios. Básicamente con esto habríamos culminado el método de número de oxidación. Si es que tuvieran algún ejemplo o algún ejercicio, también lo pueden publicar y en otro momento podemos hacer el video para poder resolver el ejercicio que necesite. Muchas gracias. Eso sería todo por hoy.